Vamos a continuar. Ayer, voy a retroceder un poco, habíamos empezado a hablar, mejor dicho, del fundamento del método de resonancia magnética nuclear, de la espectroscopía de resonancia magnética nuclear, y habíamos dicho que básicamente cuando los núcleos magnéticamente activos se encuentran en presencia de un campo aplicado importante, esos núcleos se orientan, tienen propiedades magnéticas, se orientan con respecto a ese campo magnético aplicado, dependiendo de su spin. Pueden adoptar distintas orientaciones, en el caso particular del núcleo de hidrógeno con I igual a 1/2, las orientaciones con respecto a ese campo que hemos llamado B0 pueden ser dos, paralelo o antiparalelo. Vamos a retroceder un poco con las transparencias. Acá tenemos una donde está esquematizado lo que yo les estoy diciendo. Teníamos entonces dos orientaciones posibles en presencia de ese campo: a favor del campo o estado alfa, y la orientación opuesta a la dirección del campo B0, que es el estado beta, que es más energético. Entre estos dos estados había una diferencia de energía, y la energía externa para promover esta transición de los espines en estado alfa a los espines en estado beta, según habíamos visto, es aportada por un pulso de radiofrecuencia, ¿sí?, en la zona de las ondas de radio del espectro electromagnético. Entonces, primeramente se colocaba la muestra en presencia del campo magnético, luego mediante un pulso se excitaban los núcleos, el pequeño exceso de núcleos en estado alfa en condiciones normales, se promovía al estado beta y se igualaban las poblaciones. Luego el pulso cesa y el sistema tiende a volver a la distribución original, ¿sí? Esto es importante para poder registrar una señal, porque mientras nosotros estamos dando el pulso no podemos registrar absolutamente nada. Si los núcleos quedaran excitados, digamos, igualadas las poblaciones, tampoco podríamos registrar nada. Pero como dijimos, los núcleos emiten nuevamente esa energía y eso es registrado por el detector bajo la forma de una corriente inducida, ¿sí? Y así obtenemos la señal de RMN. Habíamos visto un poco esquemáticamente y una foto también del equipo que se usa para hacer los espectros RMN. Y ahora vamos a empezar a hablar un poquito más de cerca de los tipos de experimentos que se pueden plantear, ¿sí? En primera instancia, arriba tenemos la ecuación. Antes que todo esto, detecté un error en la transparencia 15. Vamos a volver a la transparencia 15. Sí, en la transparencia 15 faltaba el gamma. ¿Estamos? Faltaba el gamma, ¿sí? La diferencia energética entre los dos niveles, que es igual a la radiación, a la energía que yo voy a tener que aportar para promover la transición, es igual a la razón giromagnética multiplicada por la constante de Planck, y eso dividido por 2pi, que multiplica a B0, mejor dicho. B0 está arriba. Entonces corrijan por favor eso, porque si no las ecuaciones que vamos a usar ahora no se va a entender de dónde salieron. Faltaba el gamma. Acá estamos. Bien, entonces acá, perdón. Acá tenemos nuevamente, para recordar,
la ecuación, digamos, de la cual derivamos todos nuestros razonamientos. Entonces, bueno, algo que uno... No, el B0 está multiplicando, por eso les dije que va arriba. Sí. Sí, porque en realidad se pone gamma H sobre 2pi B0, pero en realidad el B0 está arriba, ¿sí? Justamente por eso la escribí, cuando la volví a escribir la escribí así, para que se viera bien qué estaba arriba y qué estaba abajo. Siempre igual habíamos mencionado, habíamos dicho que el delta E, digamos, entre los dos estados dependía directamente del B0, ¿sí? Con un equipo con un campo mayor producía una mayor diferenciación en cuanto a niveles de energía entre los estados alfa y beta. Pero bueno, sí, el B0 va arriba. Entonces, bueno, ¿cómo hacer los experimentos de RMN? Uno podría pensar en mantener el campo constante, ¿sí? E ir variando la radiofrecuencia hasta llegar a la condición en que los núcleos entran en resonancia, ¿sí? Esta nu sub 0, que sería la condición de resonancia, la frecuencia, digamos, de donde se produce la condición de resonancia, se suele conocer como frecuencia de Larmor, evidentemente teniendo en cuenta a la persona que hizo este desarrollo. Por motivos más bien técnicos, este tipo de experimento a campo constante y frecuencia variable no se implementa, ¿sí? No es exitoso por problemas técnicos, con lo cual ni siquiera en pasado fue usado. La segunda, tenemos la frecuencia y tenemos el campo. ¿Sí? La segunda opción que uno podría imaginar es hacer exactamente al revés. Mantener la radiofrecuencia constante, no hacer un barrido, sino tenerla constante, y sí hacer un barrido del campo, ¿sí? Ir aumentando, disminuyendo el campo progresivamente hasta llegar a un cierto valor de campo, que acá llamamos B sub 0, donde se cumpla la condición de resonancia, que es esta, y fíjense que estas dos ecuaciones se despejan a partir de la primera, obviamente tachando la H que está de los dos lados. Este tipo de experimentos se conoce como experimento de onda continua, ¿sí? Se usó entre los años 45 y 70 aproximadamente, y actualmente se encuentra en desuso, si bien digamos que estas fechas son para países con mayor capacidad para adquirir equipamiento. ¿Sí? En algunos otros países con menor capacidad se siguieron usando la sonda continua un poquito más de tiempo, algunos años más, hasta que se pudo acceder a lo que viene ahora, que es lo que se usa en la actualidad, ¿sí? En la actualidad se usa el experimento de pulsos. El experimento de pulsos consiste en, manteniendo el campo constante, aplicar la radiofrecuencia no como una frecuencia única, sino como lo que se llama una onda cuadrada, o sea, una onda que abarca varias frecuencias, un rango de frecuencias, mejor dicho, en la zona de resonancia de ese núcleo, ¿sí? Con lo cual, todos los espines van a interactuar, porque no estamos buscando la condición de resonancia individual para cada uno de ellos, sino que estamos irradiando a todos. Esa radiofrecuencia se aplica, digamos, como un pulso corto e intenso. Como consecuencia de eso, los núcleos presentes del elemento que estemos estudiando en ese momento, se produce una excitación que es uniforme y simultánea también. Cuando finaliza el pulso, obviamente el sistema tiende a volver al estado inicial y, como habíamos dicho antes, la magnetización, que cada vez va siendo menor, ¿sí? Fíjense qué forma tiene esto, aunque ahora vamos a explicar qué es. La magnetización va decayendo, ¿sí?
Y como se hizo una excitación de todos los núcleos a la vez, no vamos a ver una única frecuencia, sino que esto corresponde a una sumatoria de frecuencias, una sumatoria de señales. Entonces, fíjense el aspecto, ¿sí? Este gráfico se llama, o se denomina FID, de las siglas en inglés, libre decaimiento de la inducción o decaimiento libre de la inducción, pero la verdad es que todo el mundo las conoce como FID, ¿sí? Y como les decía, es un gráfico de intensidad, si es que pueden leer acá, que dice algo así como Normalized Intensity, y acá abajo en el otro eje tenemos el tiempo en segundos, ¿sí? Bueno, se imaginan que si esto terminara acá, tendríamos un problema serio, o la RMN no sería lo que es, ¿sí? Hay que transformar este patrón complejo, que la verdad no nos permite prácticamente extraer ningún tipo de información, en algo más sencillo, y que además nosotros queremos conocer la frecuencia de las señales. No nos interesa este gráfico, ¿sí? Para esto aparece la espectroscopía, no solo RMN, también hay infrarroja y otras espectroscopías llamadas FT, ¿sí? Que utilizan la transformación de Fourier o transformada de Fourier, como pueden llegar a encontrarlo. La transformación de Fourier es un procedimiento matemático complejo, ¿sí? Que obviamente el equipo hace por nosotros, donde a partir de lo que teníamos antes, un gráfico de intensidad en función de tiempo, podemos obtener un gráfico de intensidad en función de la frecuencia, que era lo que nos interesaba, ¿sí? Acá se lee Normalized Intensity y acá a propósito le borré la escala porque no era posible ponerlo en frecuencias, ¿sí? Ya van a ver en qué sale la escala. No había forma de cambiarlo cuando hice yo la transformada de Fourier de aquella FID que les mostré recién, con lo cual por eso no figura la escala de abajo, pero créanme que esa escala bien podría ser de frecuencias. Bien, la espectroscopía RMN y otras también, como les mencionaba recién la IR, pero sobre todo en la RMN, el poder implementar estos experimentos de pulsos y utilizar la transformada de Fourier produjo, digamos, un cambio, porque esta manera de hacer los experimentos tiene grandes ventajas, ¿sí? La primera ventaja es que yo he hecho algún espectro en onda continua hace muchos años y si uno quería mejorar la intensidad de la señal tenía que sumar espectros, pero cada espectro demoraba aproximadamente 15 a 20 minutos en hacerse, ¿sí? Porque había que ir barriendo el campo para obtener algo más o menos aceptable. No se puede barrer rápido, hay que barrer lento, ¿sí? Porque además el campo en cada punto tiene que estabilizarse. Campo magnético son variaciones muy pequeñas de un campo magnético muy grande, eso es un problema. Entonces, bueno, 15 a 20 minutos para hacer cada espectro, para, digamos, que la señal vaya aumentando a expensas de lo que es el ruido electrónico del aparato, ¿sí? Todos los aparatos tienen un ruido de base, que no es un sonido, sino que es, digamos, input que no proviene de señal. Cuando uno suma espectros, computacionalmente por supuesto, lo que está haciendo es bajar la relación entre la señal y el ruido. ¿Por qué? La señal es algo, es lo que estamos midiendo, es algo real. El ruido no es real en términos de la resonancia, ¿sí? Es simplemente un problema de los cables que tiene el equipo y la parte, digamos, de detección y todo lo que es desde que sale la señal hasta que se amplifica y llega a la pantalla, ¿sí? O almacenarse. Ese ruido puede ser, digamos, hacia arriba o hacia abajo, pero que sea hacia arriba o hacia abajo es simplemente es al azar, ¿sí? O sea,
En un barrido podemos tener tomar una pequeña parte, una señal de ruido es una señal positiva, y en el siguiente barrido esa señal va a ser probablemente negativa, y así si acumulamos mucho, cuando sumamos, lo positivo con lo negativo se cancela, pero como la señal siempre es positiva, va resultando cada vez mayor, ¿sí? Ese es el tema de la relación señal-ruido. Para hacer un espectro con transformada de Fourier con una cantidad de muestras razonable se puede llegar a tardar 1 minuto. Y ni siquiera, ¿sí? Porque ya el equipo se le indica, primero al principio del experimento, se le indica que haga, por ejemplo, 64 espectros, o sea, 64 scans. Los hace automáticamente. Entonces, eso puede llegar a tardar 3, 4, 5 minutos, dependiendo del equipo. O sea, hacer 64 espectros, sumarlos y darnos la resultante, puede llegar a tardar unos pocos minutos, ¿sí? Con el hidrógeno es una enorme ventaja, pero el hidrógeno es un núcleo que tiene un buen gamma, digamos, una buena sensibilidad al campo, y además es un núcleo con una abundancia relativa alta, ¿sí? Con lo cual es muy ventajoso. Con núcleos que tienen bajo gamma y o baja abundancia relativa, por ejemplo el carbono 13, la posibilidad de acumular espectros y de esa manera disminuir la relación señal-ruido, y además que el espectro se pueda hacer en 20 minutos y no en una noche, ahí digamos que se ve mucho más claramente las ventajas de usar este tipo de experimento de pulsos con transformada de Fourier, ¿sí? Bueno, eso por un lado, que realmente es extraordinario. Ya digamos, poca gente se acuerda de los ondas continuas. La segunda grandísima ventaja de este tipo de equipos es que se pueden hacer experimentos de secuencias de pulsos. Esos experimentos de secuencia de pulsos incluyen los experimentos bidimensionales que yo les mencioné, que no se podrían hacer en una onda continua, bidimensionales e incluso en 3D, ¿sí? Porque, digamos, el bidimensional, ¿qué quiere decir? Que uno está midiendo dos canales al mismo tiempo. Por ejemplo, en un canal está midiendo protones y en otro canal está midiendo carbono 13, ¿sí? Y puede, procesando y jugando con los pulsos y los tiempos, digamos, de mezclado, los tiempos entre pulsos y todo eso, puede llegar a averiguar, por ejemplo, qué hidrógenos están directamente conectados a cada carbono, ¿sí? Esa es uno de los tantos experimentos bidimensionales, ¿sí? O sea, tenemos dos canales, podemos medir dos canales al mismo tiempo y podemos, por lo tanto, ver correlaciones entre carbonos e hidrógenos, por ejemplo, carbonos directamente unidos, carbonos unidos a hidrógenos a más distancias, protones acoplados, o sea, digamos, el abanico que se abre al poder utilizar el experimento de FT es prácticamente infinito, ¿sí? Todos los días se publican muchísimas, en las revistas especializadas de resonancia magnética, nuevas secuencias de pulsos que sirven para nuevas cosas. Cuando uno habla, antes de pasar a otra cosa, cuando uno habla de un experimento 3D, en realidad lo que está implicando es que puede medir 3 núcleos al mismo tiempo, ¿sí? Por ejemplo, carbono, hidrógeno y nitrógeno. Eso es muy útil para la resonancia magnética de macromoléculas de proteínas, ¿sí? Porque uno puede hablar sobre la estructura de la proteína, sobre su interacción con un ligando, etcétera, y asignar las señales, porque puede medir los 3 canales y establecer correlaciones entre los distintos núcleos. De esto van a escuchar hablar ya después de química biológica o por ahí en la parte de bioorgánica, ¿sí? Es una herramienta muy potente para estudiar macromoléculas. A ver qué sigue.
No, antes de poner esto que sigue, quisiera comentarles, que no lo puse en las transparencias, que tenemos por un lado entonces la posibilidad de hacer estos experimentos que habíamos descrito, que básicamente se hacen en solución, ¿sí? O sea, se disuelve el compuesto que uno quiere estudiar en un solvente adecuado, que después vamos a ver cuáles son los solventes adecuados, y eso se coloca en un tubito especial que va dentro del equipo, y de esa manera estamos midiendo un espectro en solución, ¿sí? Esa no es la única manera de medir un espectro. Hay equipamiento, digamos, la configuración del equipo básicamente es bastante parecida, pero hay equipos que nos permiten medir espectros RMN de sólidos, sin disolverlos, ¿sí? Eso es muy útil para muchas cosas. La que me viene en mente es el estudio de distintas formas cristalinas en drogas de uso farmacéutico, por ejemplo, que tienen que ser estudiadas como uno quiere conocer distintos tipos de maneras de cristalizar, tiene que estudiar el cristal, ¿sí? Una vez que lo disuelve ya se acabó el cristal y no importa cómo había cristalizado porque ya se disolvió, ¿sí? Entonces la RMN, la resonancia magnética nuclear de sólidos, es otro mundo, ¿sí? Porque muchas de las cosas que nosotros vamos a ver acá no se aplican porque básicamente las moléculas cuando están en solución pueden desplazarse, pueden rotar sobre sí mismas y hay un montón de cosas que se promedian, ¿sí? Cuando estamos en el estado sólido esas cosas dejan de promediarse, básicamente por eso, ¿sí? Y bueno, también mencionarles que nosotros vamos a hablar de resonancia magnética nuclear de moléculas pequeñas a medianas, ¿sí? Y después está esto que les había comentado yo, la parte de RMN de proteínas, macromoléculas, etcétera, que es también otro mundo, ¿sí? Hay otras metodologías, se hacen experimentos distintos y la manera de asignar es distinta, ¿sí? Bueno, ahora sí, vamos a pasar a hablar de desplazamiento químico. Nuevamente nuestra ecuación, ¿sí? La frecuencia de absorción depende directamente de B0, obviamente también de del gamma, pero como estamos hablando básicamente de núcleos de hidrógeno por el momento, depende del B0, que es constante en el experimento de pulsos. Entonces tendríamos un problema a la hora de informar un valor de frecuencia, perdón, de un cierto núcleo, porque tendríamos, o sea, en un equipo, digamos, de 300 MHz va a tener una frecuencia X, ¿sí? Y en un equipo de 600 MHz la frecuencia va a ser el doble. No va a aparecer en el mismo punto, sino que va a aparecer al doble. Porque el equipo tiene el doble de campo. El B0 está multiplicado por 2. Entonces, cuando uno informa un desplazamiento químico, una frecuencia de resonancia, tendría además que informar en qué equipo la hizo. Por otro lado, los valores exactos, digamos, de la frecuencia son unos números difíciles de manejar, como ese que yo les puse como ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿qué se hace? Básicamente se recurre a lo que se llama delta, ¿sí? El delta es una unidad, o sea, el delta, digamos, algo pasó acá, porque este denominador tendría que estar debajo de esto y no acá. Así que fíjense de corregirlo, ¿sí? Bueno, entonces les decía que lo que se hace es tomar un compuesto como estándar. En nuestro caso es el tetrametilsilano. Después vamos a ver la estructura del tetrametilsilano. Y probablemente, si tenemos tiempo, hablar de por qué se toma el tetrametilsilano como 0 en la escala.
y referimos la frecuencia de nuestra señal a la frecuencia del tetrametilsilano, dividiendo por la frecuencia del tetrametilsilano para hacerlo relativo, ¿sí? Que ese es el error que tiene. Todo este denominador va acá abajo. Haciendo eso, seguiríamos teniendo números difíciles de manejar, con lo cual lo que se hace es arbitrariamente multiplicar por 10 a la sexta, por 1.000.000, y entonces expresamos los desplazamientos químicos en partes por millón. ¿Sí? Bueno, acá tenemos algunos datos numéricos que son las constantes giromagnéticas y las frecuencias de resonancia de algunos núcleos interesantes para los químicos orgánicos. Fíjense, el protón tiene un gamma casi de 27, el deuterio tiene un gamma mucho más bajo, el carbono también, el flúor, yo les decía que es un núcleo fácil de detectar porque tiene abundancia relativa al 100% y un gamma casi tan alto como el del hidrógeno. Y el fósforo también, aunque no tanto, digamos, es intermedio, pero también es un núcleo de fácil detección. El peor de todos es el nitrógeno 14, que es uno de los núcleos que se estudian a veces cuando se determina la estructura de las proteínas. El gamma es bajísimo, ¿sí? Y acá también tienen listadas las frecuencias de resonancia. Fíjense que este es un equipo de 9.4 Tesla, que es la unidad en que se miden estos campos magnéticos muy grandes, ¿sí? Pero en general uno no informa o no va a haber informado el campo magnético del equipo. Lo que ve informado, por ejemplo, yo ya sé que este es un equipo de 400 MHz. ¿Cómo lo sé? Y por 400 MHz es la frecuencia de resonancia del protón en este equipo. Entonces, por ejemplo, la facultad tiene dos espectrómetros, uno bastante viejo y uno que se compró hace muy poco. Uno es de 300 MHz, el que tiene más años, y el nuevo es de 600 MHz, que quiere decir que el protón resuena a 300 o a 600 MHz, ¿sí? Y es así como uno va a encontrar en los trabajos científicos o en los libros descriptos los espectrómetros. Pero eso no importa porque el delta en partes por millón va a ser exactamente igual, mida yo el espectro en el 300 MHz o en el 600 MHz acá o en la China, ¿sí? Epa. Perdón, porque esto... por algún motivo... Ahí está. Bien, ahora parece que se arregló. Ahí está. Bueno, lo que venimos discutiendo hasta acá, hasta este punto, nos serviría simplemente, o sea, vimos cuáles son las frecuencias características de los núcleos en un aparato de 400 MHz. Con lo que discutimos hasta acá, no podríamos decir otra cosa que, por ejemplo, si detectamos señal en la región de hidrógeno o en la ventana de hidrógeno, podríamos decir la molécula tiene hidrógeno. O sea, eso lo podemos averiguar por análisis elemental. Además, digamos que la casi totalidad de las moléculas orgánicas tienen hidrógeno. Eso no sería de demasiada utilidad, ¿sí? Sí, por ahí para núcleos más raros como el fósforo o como el flúor, ¿sí? Pero que tenga hidrógeno, que tenga carbono, no nos dice demasiado y no podría dar cuenta de la importancia de la RMN, ¿sí? Acá nuevamente tenemos nuestra ecuación sobre la frecuencia
que la relaciona con el campo. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que todo lo que veníamos discutiendo se refería a los núcleos, ¿sí? Pero los núcleos no están solos, o sea, no sé cómo llamarlos, sino que se encuentran formando parte de una estructura. Y esa estructura tiene alguna influencia sobre la frecuencia exacta a la cual aparece un cierto núcleo dentro de esa estructura, ¿sí? O sea, uno está trabajando, si quiere medir un espectro de hidrógeno, está trabajando en la ventana de hidrógeno. Dentro de esa ventana, que es una pequeña parte de todo el espectro, hay sutiles diferencias, y esas diferencias, esas pequeñas diferencias entre los distintos hidrógenos se relacionan con la distribución electrónica en ese sistema, ¿sí? Lo que nosotros llamamos el entorno químico. Entonces, ese entorno químico es particular para cada uno de los tipos de hidrógenos que ustedes vayan a encontrar, de hidrógenos o de carbonos o de lo que sea, que vayan a encontrar según lo que estén midiendo. Y ese entorno químico le va a dar a ese hidrógeno, por ejemplo, en particular que estamos estudiando, una determinada frecuencia, una determinada posición que es característica. ¿Dónde se origina esto del entorno químico y estas pequeñas diferencias entre las distintas señales? Les decía yo que los núcleos no están desnudos, sino que tienen los electrones asociados. Los electrones, habíamos dicho que tenían spin en un medio allá al principio de todo, pero bueno, son partículas cargadas, interactúan con campos magnéticos, y esa interacción produce una circulación de electrones que la circulación de cargas siempre genera un campo magnético, ¿sí? Obviamente va a ser un campo magnético pequeño el que originan los electrones. Pero este campo magnético pequeñísimo, al cual le hemos dado en llamar B', por la manera en la cual ocurre la interacción, resulta tener dirección opuesta a B0, ¿sí? Es como que se restara a B0. Con lo cual se dice que el núcleo está protegido por los electrones que lo rodean. Otra palabra que se usa también es apantallado, pero me parece que esa palabra ya no la vi más en los libros, pero digamos que si la llegan a encontrar no se asusten, es simplemente protegido, apantallado, son sinónimos, ¿sí? Bueno, ¿cuán apantallado está el núcleo por esos electrones? Tenemos acá, entonces, surge una nueva expresión o un nuevo parámetro que es el campo efectivo. ¿Qué es el campo efectivo? Es el campo que siente el núcleo, considerando que ahora incorporamos a nuestra descripción los electrones. Ese campo, como ya dijimos que B' se opone, tiene dirección opuesta a B0, va a ser un poco menos que B0, ¿sí? Va a ser B0 menos B'. Esto se puede poner en términos un poco más, no digo cuantitativos, pero por lo menos que nos permitan hacer una descripción cualitativa del sistema en términos que tengan sentido químico, ¿sí? Entonces vamos a decir que el campo que efectivamente siente un núcleo, considerando ahora los electrones, se puede expresar también como B0 multiplicando a 1 menos sigma, donde sigma es lo que se conoce como constante de apantallamiento. Nuestra ecuación original, que ya no está en esta transparencia, entonces se transforma de esta manera en gamma, en vez de B0, B0 menos por 1 menos sigma dividido 2pi. ¿Está?
Entonces, hasta ahora núcleos más electrones, ahora aparecen las moléculas son más complejas. No solo va a haber, sí, va a existir, pero digamos, a ese hecho de que los electrones apantallan o protegen el núcleo, se va a agregar que hay otros núcleos, electrones libres, etcétera, que nos van a generar campos pequeñitos que se van a oponer o reforzar a B0 y nos van a producir distintos tipos de efectos sobre el desplazamiento químico de los distintos protones, o digamos, si nos centramos y estamos estudiando un cierto tipo de protones, todas estas influencias, que en una molécula son mucho más complejas, van a determinar distintos efectos cuya resultante va a ser hacia dónde se corre nuestra resonancia, si se protege o se desprotege netamente. ¿Sí? Bien, esta constante sigma, que está relacionada con la diferencia entre B0 y el campo efectivo, está compuesta de distintos términos. Las dos componentes principales son los electrones que están cercanos en la estructura, ¿sí? Si nuestro hidrógeno está unido a un carbono, ese carbono va a ser importante, muy importante. Si ese carbono tiene unidos grupos atractores de electrones, eso va a ser muy importante porque nos va a disminuir la densidad electrónica, etcétera, etcétera. ¿Sí? Estos son electrones de otros núcleos que están cercanos en la estructura si uno la escribe. Estos efectos son muy importantes, ya vamos a irlos analizando, pero no menos importantes son los efectos debidos a corrientes remotas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? La presencia de algunos de los grupos anisotrópicos, que ahora vamos a ver qué son, modifica muchas veces en forma drástica los desplazamientos químicos, no porque haya un efecto de tomar electrones o dar electrones, o sea, disminuir la densidad electrónica o aumentarla, sino por un tema de la corriente generada por la circulación de electrones pi. ¿Sí? O sea que se va a relacionar con grupos que tengan dobles o triples enlaces. Después hay otros factores menos, no digo menos relevantes, porque realmente, por ejemplo, ambos producen modificaciones drásticas en los desplazamientos químicos, pero cuya influencia no vamos a analizar demasiado, ¿sí? Nos vamos a centrar en los efectos tipo 1 y en los efectos tipo 2. Un segundo. Bueno, avancemos un poco entonces. Les decía, empezamos con los efectos tipo 1, que están determinados por los hidrógenos que se encuentran cerca en la estructura, cercanos a el hidrógeno que estamos analizando, cuya frecuencia queremos estudiar, ¿sí? Como de lo que veníamos diciendo, se desprende que una mayor densidad electrónica, ¿qué va a producir? O sea, los electrones sobre el núcleo, en ausencia de otros átomos, protegen. ¿Sí? El campo efectivo de un átomo con sus electrones es como menor que el campo efectivo si no tuviera sus electrones. Eso es imposible físicamente. Pero bueno, los electrones apantallan, protegen, ¿sí? Entonces, dentro de una molécula, lo que aporte densidad electrónica de alguna forma va a traer un efecto de protección. Y al revés, lo que sustraiga densidad electrónica, lo que disminuya la densidad electrónica en la zona de ese protón que estamos estudiando,
va a producir desprotección. Por supuesto que las densidades electrónicas, como ustedes saben, los efectos electrónicos pueden descomponerse en efectos inductivos y mesoméricos, con lo cual tanto los inductivos como los mesoméricos pueden ser la causa, o una combinación de los dos pueden ser la causa de efectos de protección o desprotección. Acá tenemos algunos ejemplos. Fíjense, acá tenemos el delta de los hidrógenos del metano, 0,13 ppm, y acá tenemos todos los, el fluoruro, cloruro y bromuro de metilo, ¿sí? Fíjense que el átomo más electronegativo, el flúor, obviamente está unido al carbono. ¿Estamos? Ese enlace carbono-flúor, ¿cómo es? Polar, dicen por acá. Es polar. ¿Y eso qué quiere decir? Que está los electrones de enlace no están equidistantes, sino que están más volcados hacia el átomo más electronegativo. Exactamente. Bueno, eso trae una consecuencia sobre los hidrógenos unidos directamente a ese carbono, porque sustrae densidad electrónica, ¿sí? Y fíjense, eso todavía no lo dijimos, pero los desplazamientos químicos delta en ppm están en una escala que suele partir de 0 y terminar en 10. Entonces, si tenemos un desplazamiento químico cercano a 0, un flúor lo lleva a 4, que es casi la mitad de la escala, ¿sí? A medida que vamos bajando en cuanto a la electronegatividad del átomo unido a ese carbono que tiene nuestro protón de interés, digamos, vamos teniendo un efecto cada vez más suave, ¿sí? Ya hay una baja importante en el cloro, no tanto en el bromo, ¿sí? Por otro lado, no siempre los heteroátomos, los átomos distintos de carbonos o hidrógenos, van a producir desprotección, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos al tetrametilsilano, que era el estándar que yo les había mencionado, donde se ponía el cero relativo de la escala para hacer la conversión de los megahertz, que son las frecuencias, a las ppm, que son los desplazamientos químicos, ¿sí? El tetrametilsilano es un silicio unido a 3 metilos. Silicio también tiene valencia 4, pero el silicio tiene la característica de ser más electropositivo que el carbono, ¿sí? Entonces, si un elemento electronegativo me está sustrayendo densidad electrónica y por lo tanto está desprotegiendo notablemente a los hidrógenos unidos a ese carbono, cuando ese carbono está unido a un elemento electropositivo, más electropositivo que el carbono por lo menos, se produce el efecto inverso y entonces el delta de estos hidrógenos está en 0 ppm, ¿sí? Discúlpeme, pero tengo mucho calor. Bueno, otra característica del efecto inductivo es que disminuye a lo largo de la cadena carbonada. Fíjense en este compuesto, que es el cloruro de butilo, cómo son los desplazamientos químicos. El metileno directamente unido al cloro, los hidrógenos de ese metileno tienen un delta de 3,6. Los adyacentes de 1,8, los que siguen después en la posición gamma ya es 1,5 y finalmente a 4 carbonos de distancia el metilo tiene el valor, lo que nosotros llamamos el valor base para metilo, que es 1 ppm, ¿sí? O sea que ese efecto es de corto alcance. Los efectos inductivos son de corto alcance. Bien. Vamos ahora a los efectos mesoméricos. Ya vamos a ver por qué
Si bien un alqueno aparece más o menos a 5 ppm, lo cual es lógico, ya vamos a ver por qué, sabemos que todos los hidrógenos del benceno son equivalentes y producen una única señal a 7,26 ppm. No nos vamos a centrar en eso ahora, en el benceno, lo tomamos como referencia nada más. Y vamos a compararlo con dos compuestos derivados del benceno que tienen un grupo fuertemente atractor de electrones por efecto ¿qué? Mesomérico, solo inductivo y mesomérico, ¿sí? Los dos efectos en el nitrobenceno van hacia el nitro. Bueno, empezamos a plantear, mejor dicho, la resonancia en el nitrobenceno y vemos que el anillo da electrones al grupo nitro que los deslocaliza sobre un átomo electronegativo, quedando en las posiciones orto y para una densidad de carga positiva, y eso se va a ver reflejado en los espectros de RMN de estos compuestos, ¿sí? Si el valor base era 7,26, según, sí, siempre hay un más menos, pero 7,26, partamos de eso. Fíjense que todos los hidrógenos del nitrobenceno, que es un núcleo desactivado, con un fuerte atractor de electrones por efecto inductivo mesomérico, todos ellos están por encima de 7,26 ppm. Pero los efectos más grandes están en los hidrógenos orto, ahí la densidad electrónica es bajísima, y en los hidrógenos para, ¿sí? Si quisiéramos exclusivamente hablar del efecto, digamos, inductivo y mesomérico, si bien a veces se oponen, de alguna manera son difíciles de separar cuando no se oponen. Pero si consideramos que en la posición para el efecto inductivo del nitro ya va a ser despreciable, digamos, podemos no darle importancia, igual vemos que hay un efecto que tiene que ver con la resonancia y con esa densidad de carga positiva que se encuentra principalmente en las posiciones orto y para con respecto al nitro, ¿sí? Obviamente los hidrógenos orto, que además de tener esa densidad de carga positiva debido al efecto mesomérico, tienen además al lado un grupo con qué características. Atractor de electrones por efecto inductivo también, ¿sí? Con lo cual, fíjense que el valor de los hidrógenos orto está muy encima por el valor de los hidrógenos para, ¿sí? Aunque ese no es el único factor, porque ya cuando hay dobles enlaces adicionales en el grupo funcional podemos tener efectos de anisotropía, ¿sí? Bueno, vamos al ejemplo que sería conceptualmente contrario, que es la anilina. La anilina, ¿qué efecto tiene el grupo amino sobre el anillo bencénico? Dador de electrones, ¿sí? El efecto global es dador de electrones. ¿Cómo surge ese efecto? Desde el punto de vista del efecto inductivo, ¿cómo es la anilina? O ¿cómo es el amino, digamos, el nitrógeno? Atractor de electrones, es más electronegativo que el carbono, eso no hay nada que hacerle. Pero es mucho mejor dador por efecto mesomérico que otros heteroátomos como el oxígeno, ¿sí? Cuanto más electronegativo es, peor dador por efecto mesomérico va a ser, ¿sí? O sea que el nitrógeno tiene una gran capacidad de ceder electrones, o una gran facilidad para ceder electrones, que si empezamos a hacer las estructuras resonantes vamos a ver que en las estructuras se localizan en las posiciones orto y para, ¿sí? Entonces en esas posiciones, a diferencia del nitrobenceno que las tenía con muy baja densidad electrónica, en el caso de la anilina van a tener mayor densidad electrónica que si ese grupo amino no estuviera, ¿sí? Y eso se va a reflejar en los desplazamientos químicos de los hidrógenos orto, meta y para
de la anilina, todos ellos están por encima del valor de base, pero en los hidrógenos orto y para, la desprotección es de casi una ppm, perdón, la protección es de casi una ppm, y eso se debe fundamentalmente al efecto global dador de electrones del grupo amino que opera a través de la resonancia. Fíjense que, pero Dios, fíjense que estos dos compuestos, más allá, bueno, tienen características muy distintas en cuanto a la posición de sus señales en el RMN, que están hablando de efectos inductivos y mesoméricos, y eso también se relaciona con la reactividad de los compuestos, ¿sí? Ahí, digamos, todas estas características de efectos inductivos, mesoméricos, dadores, atractores, etcétera, se van reflejando en distintos aspectos del comportamiento físico y químico de los compuestos. Todo está relacionado dentro de la química orgánica, incluso por fuera, como puede ser una técnica espectroscópica. Bien, vamos entonces al segundo grupo de efectos, que son los efectos de anisotropía. Estos efectos yo les adelanté que surgían en general cuando había grupos con enlaces pi, ¿sí? Eso es porque esos electrones que forman parte de los enlaces pi, en presencia de B0, los electrones ya dijimos que interactúan con el campo B0, ese campo B0 induce una circulación de electrones, de estos electrones pi, y la circulación de partículas cargadas genera campos magnéticos, ¿sí? Esos campos magnéticos lo que tienen es que no influyen igual en los distintos núcleos que nosotros estemos analizando, que ocupen distintas posiciones en el espacio, ¿sí? O sea, ahora vamos a ver algunos ejemplos y vamos a entender por qué pasa eso. Tenemos, por ejemplo, el ejemplo más sencillo, que es un alqueno. Acá tenemos el campo B0, acá tenemos los electrones pi. La interacción con B0 genera una circulación de electrones que produce un segundo campo inducido, por supuesto mucho más pequeño, y las líneas de fuerza de ese campo, fíjense el sentido que tienen, ¿sí? En el centro, digamos, si es que pudiera haber algo en este lugar, porque la verdad que es el enlace carbono-carbono, no puede haber un átomo acá. Las líneas de fuerza del campo inducido por la circulación de electrones pi se oponen a B0, ¿sí? Mientras que en la periferia, allá donde están los hidrógenos u otros sustituyentes que puedan estar unidos a ese carbono, las líneas de fuerza de este campo inducido por la circulación de electrones pi, vamos a verlo mejor de este lado, refuerzan a B0, ¿sí? Si se refuerzan a B0, se suman a B0. ¿Y eso qué significa? El campo efectivo que sienten los hidrógenos que están en esta zona, ¿cómo va a ser? ¿Van a estar protegidos o desprotegidos por este fenómeno de circulación de electrones pi? Desprotegidos, ¿sí? Además que ya pueden ir chusmeando a cuántas ppm están a 5 ppm, este es un valor absolutamente aproximado porque depende de la estructura y de cómo siga este compuesto, pero es un valor de 5 ppm que no puede atribuirse a, o por lo menos no puede ser el efecto preponderante el hecho de que en un alcano el hidrógeno está unido a un carbono sp3, mientras que en un alqueno está unido a un carbono sp2, ¿sí? ¿Cómo es la electronegatividad de los carbonos a medida que vamos
aumentando el carácter P. Tenemos el sp3, sp2, sp. Alcano, alqueno, alquino. ¿Cuál es más electronegativo de esos carbonos? El alquino, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene mayor carácter S, mitad S, mitad P, y la hibridación del carbono, con lo cual los orbitales sp se parecen mucho más a los orbitales S, que son orbitales pequeños, cercanos al núcleo, que un orbital sp3, que tiene 3 componentes P por cada una S, con lo cual se parece mucho más, 3/4 de carácter P. Los orbitales P, si recuerdan, son orbitales alargados y que se alejan del núcleo, ¿sí? Entonces, bueno, si en un orbital más parecido a un P el electrón está más cerca del núcleo, ese carbono va a ser más electronegativo, ¿sí? Pero en este caso no se justifica por una diferencia de electronegatividad entre un carbono sp3 y un carbono sp2 este drástico cambio en el desplazamiento químico. ¿Entienden esto? O sea, a ver, porque en general la parte de los efectos inductivos, mesoméricos, digamos que no presenta así dificultades para comprenderla. La parte de los grupos anisotrópicos, en general sí. ¿Sí? ¿Ustedes les parece? O sea, ¿lo entendieron? Es la circulación de estos electrones pi la que induce un campo magnético pequeño, pero que puede adicionarse a B0, reforzarlo, o en otra zona del espacio puede disminuirlo, ¿sí? El efecto inductivo mesomérico no hace una cosa, no tiene un determinado comportamiento en una zona del espacio que en otro. Un átomo atrae electrones y punto. Si el carbono que está unido a ese átomo tiene un hidrógeno, el hidrógeno lo va a sentir, esté donde esté en la molécula, en la conformación que esté, digamos, no va a haber una variación. El tema de los grupos anisotrópicos es que depende mucho dónde está el núcleo que siente estos campos adicionales con respecto al grupo que tiene los electrones pi. Vamos a ver variaciones drásticas, ¿sí? Y eso no es uniforme a lo largo del espacio. Vamos a ver otro ejemplo donde hay una circulación intensa de electrones pi por la deslocalización que está involucrada en la aromaticidad en el caso del benceno, ¿sí? Fíjense que veníamos de un delta de aproximadamente 5 para un alqueno y pasamos a un delta de 7,26. ¿Sí? O sea que aumentamos más de 2 unidades. El benceno, en principio, si uno no supiera todo esto de la circulación de electrones pi, no tendría que diferir excesivamente de un alqueno o de un dieno conjugado, pero sí difiere notablemente. Nuevamente acá tenemos los electrones pi. El B0 produce una circulación de electrones pi. Esa circulación genera de cargas, de partículas cargadas, genera un campo magnético perpendicular que tiene esta dirección, ¿sí? Nuevamente los protones de la periferia, vamos a este lado que es más fácil, en los protones de la periferia del anillo bencénico, el campo generado por esta circulación de electrones pi refuerza B0. O sea que esos protones van a estar desprotegidos, ¿sí? Más desprotegidos que en el caso de un alqueno, porque la circulación de electrones pi es más importante en el benceno por la aromaticidad. Y la otra cosa que quería que notaran es que, por ejemplo, en el tolueno habíamos dicho, un poquito rápidamente, que el valor de referencia para los metilos era de alrededor de 1 ppm. Si no tenían ningún átomo electronegativo directamente en el metilo, siempre los metilos están aproximadamente en 1 ppm y no los busquen en otro lado. Este metilo
tiene 2,5 aproximado de desplazamiento químico, ¿sí? O sea que ahí hay un efecto grande también. Lo que pasa es que, o sea, acá se dibujó una sola del par de líneas de fuerza que induce esta circulación de electrones. Hay más líneas de fuerza. A medida que uno se va alejando en el espacio, esas líneas de fuerza se van debilitando. Entonces, este hidrógeno, orto, está sintiendo este campo con más fuerza que el metilo que está, por ejemplo, por acá, ¿sí? Carbono, hidrógeno, o sea, se aleja, con lo cual ese efecto del anillo bencénico se va diluyendo a medida que nos alejamos, digamos, que las líneas de fuerza se van haciendo cada vez menos intensas, ¿sí? Bien. Bueno, tenemos otro ejemplo que son los grupos carbonilo, que básicamente es más de lo mismo. Los sustituyentes que se encuentran, el grupo carbonilo y aldehídos y cetonas, por lo menos en la región del grupo carbonilo, son planares, ¿sí? Porque tienen hibridación sp2. Con lo cual, tanto el hidrógeno en el caso de los aldehídos, como el grupo R, o los dos grupos unidos al carbono carbonílico de una cetona, se encuentran en la periferia, donde las líneas de fuerza del campo inducido por esta circulación de electrones pi refuerza al B0, ¿sí? O sea que están desprotegidos. En el caso de los hidrógenos, los desplazamientos químicos están más o menos en 9 o 10 ppm. Acá hay un efecto doble, ¿sí? Y en el caso, por ejemplo, de un metilo, ese metilo puede llegar a estar a más de 2 ppm o alrededor de 2 ppm, si tuviéramos el etanal, por ejemplo. ¿Por qué hay un efecto doble? Por ejemplo, si lo comparamos con un alqueno. El alqueno tiene más o menos el mismo esquema, pero ahí hay un oxígeno, ¿sí? El alqueno es carbono doble enlace carbono. Acá hay un oxígeno. El oxígeno sigue siendo electronegativo. No es que suspende esa propiedad porque ahora está ejerciendo otra. No. Sigue siendo electronegativo. Comparen con los valores que habíamos dado para los protones de alquenos. Para este yo les hablaba de 9 o 10 ppm. Para los alquenos estábamos alrededor de las 5 ppm. O sea que el efecto del oxígeno del carbonilo también se está sintiendo, ¿sí? Bueno, creo que por hoy vamos a ir terminando. Ya hemos visto bastante. Y lo que yo les quería mostrar con esta última transparencia es simplemente que no siempre los grupos anisotrópicos producen desprotección, ¿sí? En general, en el 90 y pico % de los casos va a ser así. Pero los espectroscopistas siempre, y los químicos orgánicos, bueno, creo que los científicos siempre están buscando la excepción o la molécula que se comporta como las demás no se comportan. Entonces, no conozco la historia, pero probablemente alguien se haya tomado el trabajo de sintetizar esta molécula compleja con un sistema de dobles enlaces conjugados alternados. Imagínensela, ¿sí? Es una molécula que básicamente es bastante planar, no del todo, no son todos anillos bencénicos, ¿sí? De hecho, acá tienen dos sustituyentes. Uno se dirige hacia arriba, el otro se dirige hacia abajo, con lo cual la molécula es simétrica, tiene un plano de simetría. Y lo que vemos es que los protones en la periferia, digamos, del sistema de dobles enlaces conjugados tienen un delta bastante considerable, ¿sí?
por encima de 8 y ya pasando 8,5 en algunos de los casos. Pero los metilos están en el centro del sistema, ¿sí? Ahí donde las líneas de fuerza del campo inducido por la circulación de todos estos electrones pi, ahí ya no refuerza a B0, ahí se opone a B0, ¿sí? Y produce una desprotección realmente espectacular, ¿sí? Piense que estamos por debajo, 4 ppm por debajo del cero. Es raro encontrar desplazamientos químicos en los compuestos comunes y corrientes, desplazamientos químicos que estén por debajo del TMS, ¿sí? Porque el TMS, como dijimos, tiene silicio que protege, entonces átomos más protegidos que esos es difícil encontrar, por lo menos por efectos electrónicos, inductivos o mesoméricos. Pero estos efectos de anisotropía pueden llegar a producir un desplazamiento hacia deltas muy bajos, o sea, una protección enorme en las señales de determinados grupos o átomos, siempre y cuando esos átomos o grupos se ubiquen en la zona de protección que determina el campo magnético inducido por la circulación de electrones pi. ¿Sí? Bueno, creo que por hoy vamos a terminar acá. Y después vamos a seguir con otra parte importante, que es la equivalencia química y magnética, y también el acoplamiento, o sea, la influencia de los hidrógenos vecinos a un determinado protón. Buenas tardes.